En este caso, el Wolfram no ha dado un resultado trabajable. Ahora, no, bueno, acá abajo tampoco tiene, ¿no? Lo que se puede hacer es colocar esto en el Symbolab o seguir transformando esta expresión. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos en el denominador es s por s al cuadrado más 2s más 50. Esto se puede partir en dos fracciones, ¿no? Fracciones parciales. Una que tenga un número a sobre s y otra que tenga b por s más c entre s al cuadrado más 2s más 50. Sobre esto se puede aplicar la técnica que uno desee. Yo para poder resolver esto utilicé lo último, ¿no? Las fracciones parciales. Entonces, una vez que ustedes aplican la transformada inversa, como octavo paso, una vez que ustedes aplican la Laplace inversa, ya van a obtener el voltaje en el dominio del tiempo. Y les va a salir lo siguiente, es 35 menos 5,6 por E a la menos T coseno de 7T. Menos 1,2 E a la menos T por seno de 7T. Y eso está en voltios. Déjeme revisar un tema acá. Ya sí, está bien copiado, ¿no? Y entonces, una vez que ustedes trabajan esto con fracciones parciales, van a aplicar lo que se les explicó por aquí. Voy a retroceder al problema anterior o hace dos problemas atrás, ¿no? Este método, ¿no? Tienen una expresión cuadrática en el denominador. Lo que van a hacer es hallar las raíces de esa expresión, ¿no? Y sobre eso trabajar ya las fracciones parciales, ¿no? O si tienen ustedes otro tipo de herramienta matemática como el MATLAB, ¿no? Con su calculadora, si es que tienen una calculadora que hace este tipo de operaciones, ¿no? Pueden igual hallar la transformada inversa de frente, ¿no? Retomando lo dicho al inicio, ¿no? Una vez que ustedes tienen ya su circuito transformado al dominio de S y las variables en función del operador de Laplace, lo demás es pura operación algebraica, ¿no? Voy a reducirlo para que le puedan tomar una captura de pantalla completa.
Preguntas, por favor. Comentarios. Por acá me habían puesto lo que me señalaron con audio, ¿no? Que faltaba el 2 en el primer término. ¿No hay preguntas entonces? Ya, entonces vamos a resolver otro, ¿no? Este de acá también es interesante. Miren, tenemos un arreglo del tipo enrejado. Un enrejado, tenemos dos elementos que se están cruzando. En esa oportunidad nos piden el voltaje en el capacitor de la parte inferior, ¿no? En el dominio del tiempo. El enrejado consta de 4 capacitores, 2 de 1 faradio y 2 de 4 faradios. Y tenemos dos fuentes independientes, una de voltaje, que es la que está a la izquierda, y otra de corriente, que es la que está aquí a la derecha. Ambas están multiplicadas por la función escalón unitario. Miren, acá en el enunciado no le dicen nada, no le dicen si los elementos tienen energía inicial almacenada o no. Cuando no indica nada, entonces ustedes tienen que determinar si hay energía inicial o no. En algunos problemas sí decía claramente, ¿no? Los elementos, asuma que los elementos no poseen energía inicial almacenada. En este no dice nada, ¿no? Entonces habrá que evaluar, ¿no? Viendo nomás que ambas fuentes están afectadas por la función escalón, significa de que antes del tiempo cero, el valor del voltaje cero, de la fuente, y el de la fuente de corriente también vale 0 amperios. Recién entran en operación las dos fuentes a partir del instante cero en adelante. De modo que ningún capacitor tiene energía inicial almacenada. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. La segunda es de que el valor del voltaje para tiempo mayor a cero va a ser igual a 5 voltios. 5 nada más. Y en el caso de la fuente de corriente, el valor de la corriente va a ser 5 por 5t al cuadrado más 5. Va a ser una función parabólica sumada con una constante. ¿Cómo se puede resolver esto, no? A diferencia del problema número 3, ¿no? A diferencia de este problema, que nos quedamos con un lado del circuito e hicimos reducciones, ¿no? Nos quedamos justo desde donde estoy colocando el cursor hacia la derecha. Y aplicamos reducciones
y transformaciones para, al final, se concluyó de que todo esto equivale a una impedancia de 3S, ¿no? Eso se podía hacer acá, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un dipolo nada más, ¿no? Acá está, ¿no? ¿No? Teníamos un dipolo XY y evaluábamos todo lo que había a la derecha, ¿no? En este caso no, ¿no? No se puede porque hay fuentes en los dos lados, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Si quisiera quedarme con el capacitor de la parte inferior, que es donde me están pidiendo la tensión, ¿cómo reducir lo que está arriba? ¿No? Si hay fuentes y encima hay un enrejado, se están cruzando ahí los elementos. No hay forma, ¿no? Entonces, esa opción está descartada. Otra forma que se nos puede ocurrir es coger cualquiera de estos dos capacitores de un faradio y jalarlos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, agarramos este que se está cruzando el que estoy marcando en este momento. Imaginariamente lo levantamos y lo colocamos, por decir acá, ¿no? Justo por acá, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? ¿No? Nos va a quedar eh, un lazo que es el triángulo de la parte superior, otro lazo que es el triángulo de la parte inferior y un tercer lazo por acá abajo, ¿no? Transformar todo al dominio de ese y aplicar mallas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso puede que resulte un tanto prolongado en el procedimiento. Esa es la segunda opción, ¿no? Y la tercera, que es la que vamos a utilizar, es aplicar el principio de superposición con Laplace. Recuerden lo que vimos en su momento para los circuitos resistivos, ¿no? Los teoremas de los circuitos resistivos. ¿Qué indicaba superposición? Para hallar una variable se puede determinarla, ¿no? Se la puede determinar a través de la suma de las respuestas individuales que tenga esa variable debido a las excitaciones y las excitaciones aplicadas una a la vez. Como acá tengo dos excitaciones, entonces si yo aplico superposición, el procedimiento no va a ser tan tedioso. Voy a tener que determinar este voltaje E sub 0, E sub t, bajo dos condiciones, ¿no? Cuando actúa la fuente de voltaje, estando la fuente de corriente apagada, y cuando actúe la fuente de corriente, estando la fuente de tensión apagada, ¿no? Voy a obtener entonces dos valores de voltaje. Los sumamos y ya tenemos la respuesta que nos están pidiendo. Me parece que es la opción que va a implicar el empleo de menos tiempo. Bien, entonces apliquemos superposición con Laplace. Vamos a aplicar entonces el principio de superposición. Y transformada de Laplace.
Entonces, la primera condición va a ser considerando solamente a la fuente de voltaje, ¿no? Primero, con la fuente de voltaje activa. Nos vamos a quedar entonces con la fuente que en el dominio del tiempo tiene un valor constante, 5. En el dominio de S será 5 sobre S. Los 4 capacitores van a ser transformados como impedancias. Y vamos a tener por acá 1 sobre 4 por S. Algo similar en el capacitor de la parte inferior, ¿no? Y los dos que se cruzan serán 1 sobre S. Y como estoy apagando la fuente de corriente, es una fuente de corriente cero, ¿no? Corriente cero, circuito abierto. Entonces, este ramal queda así, tal cual, ¿no? Ahora, el voltaje que nos están pidiendo está acá, ¿no? Será un voltaje E sub 1. Y vean, si yo defino un voltaje de sub 1 de esa manera, la corriente que produzca esa caída de voltaje tendrá que ir de izquierda a derecha, ¿no? De esa forma. Vamos a ponerle I sub 1. ¿Por qué? Porque si yo hallo la corriente, la multiplico por la impedancia correspondiente y tengo el voltaje, ¿no? Ahora, para poder trabajar bien esto, vamos a reordenar a los elementos, ¿eh? Para reordenarlo y no equivocarnos, habrá que nombrar a los nodos como lo estoy poniendo ahora, ¿no? A, B, C, D. Y esto vamos a reacomodarlo como les estoy señalando. Nos quedamos con la fuente de 5 sobre S. Esta es la fuente y el nodo A por arriba y el nodo B por abajo. ¿Qué tenemos entre A y B? Ya, entre A y B. Vean ustedes, en primer lugar, lo que voy a marcar de amarillo. Este ramal, ¿no? ADB. ADB. Lo voy a poner por acá, ¿no? A, la impedancia de 1 sobre S. El nodo D. Y por acá, la otra impedancia de 1 sobre 4S. 1 sobre 4S.
La corriente I sub 1, la corriente sub 1 va de B a D, ¿no? Ya de B a D. Entonces, esa corriente sub 1 tiene que ir en este sentido. I sub 1. Por eso es importante colocar nombres a los nodos y no equivocarnos con el sentido de las corrientes o con las polaridades. Bueno, ese es el ramal de color amarillo. Así también tenemos este anaranjado. Empieza en A y termina en B. Entonces eso lo podemos acomodar acá en paralelo. Primero tenemos a la impedancia de 1 sobre 4S. Pasamos por el nodo C. Y luego la otra impedancia de 1 sobre S. Uno sobre S. Y con eso ya podemos obtener una primera expresión para la corriente I sub 1. Esa corriente I sub 1. Tenemos un par de impedancias en paralelo con una fuente de tensión. Pero vean ustedes la polaridad, ¿no? La polaridad de la fuente es más arriba, menos abajo, y la corriente I sub 1 que yo necesito definir va en sentido contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fuente lo que está haciendo es polarizar a todo este ramal con el borne positivo en la parte superior y el borne negativo en la inferior. Está yendo en contra de lo que yo necesito como corriente sub 1. Eso lo corregimos colocando un signo menos, ¿no? Adelante de la expresión que vamos a determinar. Ley de Ohm para impedancias, ¿no? En el numerador, el voltaje. 5 sobre S. Y en el denominador la suma de las impedancias. Será 1 sobre S más 1 sobre 4S. Eso va a ser 5 sobre S. Negativo todo, ¿no? Sobre 4S como denominador. Y 5 por acá, ¿no? De tal manera que la corriente I sub 1 nos va a salir menos. Todo se va a anular, ¿no? Se anula el 5 y se anula la S. Entonces va a salir 4. 4. Menos 4. Y ahí tenemos un primer valor de esa corriente. Algo similar vamos a realizar con la segunda parte de superposición, ¿no? Es decir, con la fuente de corriente activa. El mismo concepto, ¿eh? Vamos a colocar a las 4 impedancias. Primero 1 sobre 4S. Como vamos a apagar la fuente de tensión, voltaje 0, cortocircuito. Ahí está. Luego, en la parte inferior,
la impedancia que corresponde al capacitor que se está analizando, ¿no? 1/4S. Y los otros dos que se están cruzando, ¿no? Los dos son de 1/S ohmios, ¿no? Por ahí está el cruce y me falta la fuente de corriente. La corriente apunta hacia arriba, ¿no? Y hay que transformar con Laplace. Es 5t al cuadrado más 5, ¿no? En las tablas, ¿no? En las tablas tenemos ahí la transformada de Laplace de una función t a la n, ¿no? La n cualquiera. Si es que no quieren utilizar las tablas, entonces vengamos por acá, ¿no? Con el Symbolab. Laplace. 5t al cuadrado, ¿no? ¿10 sobre s al cubo? 10 sobre s al cubo. Ese es 5t cuadrado más 5, entonces eso será más 5 sobre s. Y entonces coloquemos nombres a los nodos, identifiquemos la corriente, ya no va a ser I sub 1, será I sub 2, ¿no? Esa corriente igual va de B hacia D, ¿no? Y acá le vamos a poner I sub 2. ¿Por qué tiene que ir de B hacia D? Porque necesito determinar ese voltaje E sub 2 de esa forma, que es lo que me pide el enunciado, ¿no? E sub T, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Es lo mismo que estoy colocando acá. Y bueno, esto habrá que redibujarlo, ¿no? Coloquemos entonces primero la fuente de corriente por la derecha. ¿10 sobre s al cubo? Más 5 sobre s. Los nodos, ¿no? El nodo superior será C y el nodo inferior D. Ahora, entre A y B tenemos un corto, ¿no? Un corto. Eso quiere decir que el potencial de A y B es el mismo. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ordenar a las impedancias, colocándolas en paralelo, teniendo en cuenta que A y B corresponden al mismo potencial, ¿no? Por ejemplo, y para guardar el orden, ¿no? De C
hacia A, tengo esa impedancia de 1 sobre 4S. Y de C hacia B, tengo esta otra, de 1 sobre S. Esas dos que he marcado de amarillo están en paralelo, ¿no? Porque tienen en común el nodo C y el nodo AB. De manera que coloquemos eso por aquí. Serán dos en paralelo. El nodo C por ahí y en medio es AB, ¿no? A, B. Tengo 1 sobre 4S y esto sí lo pueden colocar en diferente orden, ¿no? Puede ir 1 sobre 4S por la derecha y 1 sobre S por la izquierda, ¿no? Va a ser lo mismo porque están en paralelo. Ahí está. Y las otras dos impedancias también están en paralelo, ¿no? De D, ¿no? Del nodo D, sale esta que es 1 sobre 4S hacia B. De la misma manera que tenemos esta otra, que estoy pintando de anaranjado, de 1 sobre S, que es parte de D y se dirige hacia A, ¿no? Ahí está. 1 sobre S lo podemos colocar en el orden que queremos. Y 1 sobre 4S. Esa corriente I sub 2 se dirige de B a D, de B a D, y pasa por la impedancia de 1 sobre 4S. Acá está B, ¿no? D está más abajo. Esa corriente tendrá que pasar de esta forma, entonces, ¿no? I sub 2. Necesariamente tiene que pasar de esa manera. Y lo que tenemos por acá es un divisor de corriente, ¿no? Vean, la corriente de la fuente, la corriente de la fuente de corriente, pasa por C, se reparte por estas dos impedancias en paralelo y se vuelve a repartir en las otras dos que están abajo, ¿no? Regresando al final por el nodo D a la fuente. Y así se cierra el circuito. Tenemos un divisor de corriente entonces, ¿no? Y es el mismo concepto visto para los circuitos resistivos. Esa corriente I sub 2 entonces va a ser igual a la corriente de la fuente, es decir, 10 sobre S al cubo más 5 sobre S. Tenemos dos impedancias en paralelo. En el numerador va la impedancia que no corresponde a aquella sobre la cual estamos evaluando la corriente, es decir, la que no corresponde a la corriente sub 2. 1 sobre S. Entre la suma de las impedancias en paralelo. 1 sobre 4S más 1 sobre S. Lo que nos queda es simplificar nada más, ¿no?
Esto va a quedar, bueno, 10 sobre S al cubo. Más 5 sobre S. Y por acá tenemos 1 sobre S y 5 sobre 4S, ¿no? Algo similar a lo anterior, ¿no? Se van las letras S y nos queda 4 sobre 5, 4 quintos, ¿no? Y entonces tenemos que la corriente I sub 2 es 4 quintos por el primer paréntesis, ¿no? Quedará entonces 40 sobre 5, 8 sobre S al cubo, más 20 sobre 5, ¿no? 4, 4 sobre S. Y ya tenemos una segunda componente de esa corriente I. Hay que sumarlas. Corriente total, ¿no? La corriente total. Seguimos en el dominio de ese. Esa corriente va a ser igual a I sub 1 más I sub 2. Va a resultar entonces menos 4 más, lo ponemos en orden, más 4 sobre S más 8 sobre S al cubo. Entonces, ese voltaje E en el dominio de S va a ser igual a esta corriente que acabamos de hallar por la impedancia que corresponde, por 1 sobre 4S. La ley de Ohm para impedancias. ¿Qué vamos a obtener entonces? Menos 1 sobre S. En primer lugar, menos 1 sobre S. Más 1 sobre S cuadrado. Se van los 4. Más 2, 8 entre 4, sobre S a la cuarta, ¿no? Y solamente queda aplicar la transformada inversa. La plaza inversa. Con eso ya tenemos la respuesta. Va a ser el voltaje E en el dominio del tiempo. Coloquemos la expresión entonces, ¿eh? Menos 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 sobre S cuadrado más 2 sobre S a la cuarta.
2 sobre C a la cuarta, ¿no? Ya está. Por acá está la respuesta. Es -1. ¿No? Recuerden que cuando tienen esta expresión indica una constante, ¿no? Un valor constante. -1 más t al cubo sobre 3. Voltios. Y con eso ya tenemos el problema resuelto. Revíselo, por favor, ¿no? Ahí está todo el procedimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Como ven, entonces, estos circuitos transformados al dominio DS, es decir, habiendo obtenido impedancias, pueden trabajarse con los teoremas que hemos visto en la parte correspondiente a los circuitos resistivos, ¿no? Superposición, divisor de corriente, divisor de voltaje, reducciones y transformaciones. E incluso, aunque no corresponde al sílabo, al contenido del curso, también son aplicables el teorema de Thevenin y de Norton, ¿no? Efectivamente, se pueden determinar circuitos equivalentes con impedancias. Es decir, ¿no? Imagínese de que se desea hallar el Thevenin equivalente justamente de este capacitor, ¿no? De este capacitor. ¿Qué tenemos ahora, no? Tenemos el voltaje, ¿no? Bueno, tendríamos que evaluar el voltaje a circuito abierto. ¿Cuál sería la impedancia Thevenin, ¿no? Habría que apagar fuentes. Nos quedamos con un conductor por acá, con un circuito abierto en la parte de la derecha, y evaluamos lo que se ve desde este par de terminales, ¿no? Desde acá, ¿no? De estos dos. Retiramos el capacitor sobre el cual estamos haciendo la evaluación. Y vamos a obtener una impedancia equivalente, ¿no? Esa impedancia equivalente, probablemente, más que seguro, de que va a ser 1 sobre un número por S. Eso significa de que la impedancia equivalente va a ser un capacitor, ¿no? Va a ser un capacitor. Eso es en cuanto a la impedancia equivalente. Y el voltaje de Thevenin también tendría que evaluarse como circuito abierto, un voltaje de circuito abierto, a lo que se vea desde este dipolo. Todo transformado al dominio de S, hallar ese voltaje que nos va a salir
una función en el tiempo. Se le aplica la transformada inversa y sale el voltaje en el dominio del tiempo. Eso quiere decir que al final también vamos a obtener, ¿no?, regresando al circuito original, ¿no?, un capacitor de 4 faradios. Y si es que hemos aplicado Thevenin, una fuente, voy a colocar esta forma, ¿no?, un voltaje de Thevenin y por ahí un capacitor equivalente, CEC. Son las mismas consideraciones que se han visto para los circuitos resistivos. Bien, ya son más de las 10. Por acá habían escrito, ¿no? A ver, veamos. ¿Por qué apago la fuente de corriente en el primer paso? Estoy aplicando superposición, ¿no? Me quedo con una fuente y apago las demás, ¿no? Como tengo dos nada más, entonces estoy empezando analizando el efecto que genera la fuente de voltaje. La mantengo activa y apago todo lo demás. Bueno, en este caso tengo una fuente adicional, ¿no?, que es la de corriente. La apago, circuito abierto. Y esa es la primera pregunta. La segunda, ¿en qué casos tengo que aplicar superposición o cómo me puedo dar cuenta? Cuando usted vea de que el circuito está enredado, bueno, tiene cruces sobre todo, ¿no? Ahí conviene aplicar superposición porque sale más rápido el resultado, ¿no? Porque si no se van a llenar, imagínense que apliquen mallas ahí, ¿no? Van a tener que estar operando a cada rato bastante porque van a tener muchos denominadores con el operador de Laplace. Entonces, se puede hacer con mallas, pero se van a demorar más, ¿no? Y la tercera pregunta dice, las dependientes no se apagan, ¿no? No, no se apagan, ¿no? Solamente se apagan las independientes. Revisen entonces los problemas que se han hecho hoy, traten de resolver los que no se han hecho, sobre todo de los temas 7 y 8. Porque de ese nivel, de forma similar a esos problemas se van a plantear, ¿no?, en el parcial. Profesor, disculpe, ¿y en el parcial van a venir 4 preguntas o 5 preguntas? 4. Ya que, profesor, gracias. El parcial viene hasta lo que se hizo hoy, sí. Hasta lo que se hizo hoy. Pueden utilizar cualquier método que quieran. Y traten de estar antes de las 7. 7 en punto empieza el examen. Profesor, disculpe una consulta. En la última parte del problema, cuando dijo que cuando ya están en modo de imperancias, puedo aplicar Thevenin ahí también. Y me va a dar una imperancia resultante que luego esas imperancias se transforman en un capacitor. Eso es lo que le entendí. Sí. Ya, profesor, gracias. Traten de estar antes de las 7 entonces, ¿no?, para empezar. Igual se va a empezar 7 en punto. Yo voy a estar de las 6, ¿no? Por si tuvieran alguna pregunta, entonces ahí las resuelvo. Bien, que tengan buenas noches hasta el miércoles.